Estamos en esta noche estudiando el libro de los Hechos. Si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Hechos capítulo 7, que estamos mirando a Hechos capítulo 7. Como no sé cuántos estaban aquí la semana pasada, pero terminamos el capítulo 6 cuando los diáconos, los servidores de la iglesia, de la nueva iglesia, no todo estaba bien en la nueva iglesia. Se trató de meter envidia, se trató de meter murmuración, se trató de meter diferentes cosas. La iglesia fue creciendo y escogieron unos hombres llenos del Espíritu Santo, escogieron hombres con sabiduría, escogieron hombres para que pudieran servir. Y la Biblia no usa el término servidores, más adelante se usa el término diáconos. Son personas que sirven, y empezaron a hacer diferentes cosas. Y uno empezó a predicar, uno de ellos que se llamaba Esteban empezó a predicar, y lo escucharon. Y cuando lo escucharon, los religiosos, los saduceos, los fariseos se empezaron a molestar, porque empezó a hablar del templo, empezó a hablar de la ley, porque les estaba explicando que ya no necesitaban un templo, sino que ya ahora ellos eran el templo, que ya Cristo había venido para cumplir la ley. Ellos no tenían que cumplir la ley, y eso era un choque, no solamente teológicamente para ellos, sino que era un choque cultural para ellos, porque toda su vida giraba alrededor del templo. Y ahora se estaba predicando de este nuevo rabino, este muchacho que había venido, había predicado, un muchacho perfecto que había entregado su vida por nosotros. Pero de la forma que lo puso fue que los religiosos mataron a Cristo. Que así es, los religiosos mataron a Cristo. Y finalizando Hechos capítulo 7, dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Okay. Y eso para ellos era un insulto, porque le está diciendo: nos va a cambiar nuestra cultura, nos va a cambiar nuestra religión, nos va a cambiar todo lo que hemos creído. Verso 15 dice: y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, digan conmigo Esteban. Porque Esteban era un hombre que estaba abriendo caminos. Esteban era un hombre que estaba haciendo las cosas de una manera que estaba sacudiendo a lo establecido, el establecimiento, lo que siempre se había hecho. Y se dieron cuenta que Dios estaba con Esteban. Porque dice aquí que al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque era un hombre que había pasado tiempo con el Señor. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Era un hombre que tenía una buena reputación. Era un hombre que era un hombre íntegro. Un hombre que los discípulos habían escogido para ayudar a ampliar la iglesia, ayudar a crecer la iglesia. Y Dios lo estaba usando poderosamente. Y entramos en el capítulo 7 de lo que queremos ver en esta noche. No creo que voy a terminar todo el capítulo porque es bastante largo, pero es bien interesante. ¿Y qué podemos ver aquí en este capítulo 7? Bueno, hay dos cosas que nos habla este capítulo en particular. Queremos revisar la defensa de Esteban ante el cargo de blasfemia contra el templo y la ley. Acabo de mencionar que cuando él empezó a predicar, se ofendieron, lo vieron como una blasfemia, que él empezó a predicar en contra del templo y sobre la ley que había establecido Moisés. Ellos estaban ofendidos y lo veían como una blasfemia, porque recuerde, en la religión judía todo giraba alrededor del templo. Todo giraba alrededor de los sacrificios que se hacían. Todo giraba alrededor. Y mucho de ese pensar todavía a veces viene hasta los días de hoy. Muchas veces pensamos que bueno, toda nuestra vida gira alrededor del templo, y se nos olvida que sí, esto es un edificio, es el templo, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cristo no murió por este edificio, Él no murió por el templo, Él murió por hombres y mujeres de sangre y carnes, y los llamó su templo y los llenó con su Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén?
Ok, so en este capítulo vamos a mirar la defensa de Esteban, cómo él defiende su punto de vista y cómo presenta a Cristo a los religiosos de su tiempo. La segunda cosa es para tomar nota de la notable manera en que murió Esteban, el primer mártir. Estamos viviendo en tiempos complicados, estamos viviendo en tiempos donde están silenciando, tratando de silenciar la voz de los cristianos, tratando de silenciar el mensaje del evangelio, están tratando de poner su propia agenda, y es una agenda malévola, es una agenda del puro infierno. Quieren separar la familia, quieren afectar la mentalidad de los niños, de los adolescentes, dividir matrimonios. Bueno, ¿qué es lo que no quiere hacer esta agenda? Y más que nunca, el ejemplo que nos da Esteban, de la forma que él defiende el evangelio, de la manera que él usa, voy a usar una palabra acá, la apologética, que es la defensa. Pastor Alfonso, tenemos que defender el evangelio. Hasta cierto punto uno tiene que entender el evangelio, saber explicar el evangelio, para que la gente tenga un buen entendimiento, para que no simplemente piense allá afuera que son unos religiosos fanáticos. Estamos acá, sino que se puede presentar el evangelio de una manera que uno puede decir: wow, eso tiene razón, yo quiero ser parte de eso. Estamos acá, pero están tratando de silenciar el mensaje de la cruz. Están persiguiendo el mensaje de la cruz. Están tratando de tergiversar el mensaje de la cruz. Y por eso yo soy uno que a mí me gusta estudiar la Biblia de una manera, escuche esta palabra, y a lo mejor los que han estado en el instituto bíblico lo han escuchado. A mí me gusta estudiar la Biblia de una manera exegética, ¿okay? Usando lo que se llama el exégesis. ¿Qué significa eso? De esa palabra exégesis o exegesis, ahí sacamos la palabra exe en inglés como salida. Uno le extrae o le saca, ¿okay?, a la escritura lo que el autor original quería decirle a la gente, a la cultura, al tiempo en que se está escribiendo. ¿Okay? Hay otra palabra que es eisegesis, que implica que uno le da una interpretación de lo que le parece de lo que dice. Y hay muchas personas que toman diferentes temas que se encuentran en la Biblia y le ponen escrituras a lo que a ellos le parece. Y eso no es correcto. Es mejor estudiarlo en el contexto, para usar cada escritura en su contexto, para no sacar ciertas escrituras fuera de su contexto. Estamos acá. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno la lee verso por verso, capítulo por capítulo, a veces puede ser medio aburridor, pero uno está leyendo y estudiando y viendo qué es lo que el Señor o el escritor quería decirle a la iglesia de ese tiempo y también a la iglesia de hoy. Porque la palabra es viva y la palabra es igual ayer, hoy y para siempre, porque es verdad y la verdad no cambia. Estamos acá. Y yo creo que le estoy hablando al coro, ¿okay? Pero muchas veces no entendemos que la sociedad ha tratado de sacar la verdad de la sociedad, porque una verdad es absoluta. Se está escuchando mucho que hoy en día se le está llamando malo a las cosas buenas, y a las cosas buenas le están llamando malo, right? Porque han introducido lo que es el relativismo, o que todo es relativo. Tu verdad es relativa a la mía, es diferente. A lo mejor, tú sabes, yo tengo que robar porque tengo hambre, pero robar es robar. Estamos acá, pero la sociedad dice: no hay verdades absolutas, pero tenemos que pararnos sobre algo, porque si nos paramos sobre ideas humanísticas, una idea humanista es que yo miro mi vida como un humano, que somos inteligentes, somos brillantes, hemos hecho muchas cosas, pero el hombre, el humano, es caído, ¿okay? Es imperfecto, es falible, es cambiante. La verdad es sólida, la verdad es perfecta, la verdad nunca cambia, pero el hombre sí cambia. Y uno no puede poner su confianza al hombre, porque un día está contento, un día está triste, un día está feliz, un día está deprimido, un día piensa que está bien robar porque tiene hambre, pero robar es robar. ¿Por qué? Y en momentos cambiantes, en momentos de caos, uno tiene que buscar algo en que uno se pueda
mantener firme. Cuando uno está pasando por tiempos de locura, uno tiene que pararse sobre algo que es una verdad, algo inconmovible, algo que no cambia, algo que uno puede decir, mire, en medio de toda esta locura me voy a parar encima de una verdad. ¿Y sabe cuál es esa verdad? La verdad que Cristo te ama, que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Él tiene un plan para tu vida, que la palabra de Dios es la verdad. Y si Él lo dijo ayer, Él lo va a cumplir hoy y va a ser igual mañana. Donde han tratado de sacar la verdad de la sociedad. Así que en este capítulo es interesante porque vemos la defensa de Esteban y los cargos y el relato de su martirio. A él lo mataron por predicar el evangelio. Después él describió cómo Dios usó a Moisés, que es interesante porque en su predicación él empieza a decir, ok, antes de llegar a Cristo, se acuerda que teníamos un padre, se llamaba Abraham. Y Abraham tenía sus hijos. Y después fueron a Egipto. Y en Egipto los 12 tribus, los 12 patriarcas entregaron a José. Y allá crecieron. Y empezó a punto por punto explicar a través de la historia cómo llegar a Cristo, que es un profeta que se iba a levantar parecido a Moisés, porque honraban a Moisés, veneraban a Moisés, querían, la ley era de Moisés, ¿ok? Pero así que ellos empiezan a enseñar. Describió cómo Dios usó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud y lo guió durante 40 años a través del desierto. Muchos de nosotros ya sabemos eso. Si no lo sabe, es parte del pueblo de Israel. Moisés, si vieron la película de los 10 mandamientos, él fue escogido. Y habla un poquito de esto también en este capítulo. No solo es el incidente que involucró cuando estaban en el desierto, salieron de Egipto, empezaron a adorar dioses ajenos mientras estaban en el desierto. Y no sé si ustedes se acuerdan, había un momento donde cuando Moisés liberó al pueblo de Israel y están en los desiertos, el Señor instruyó a Moisés que fuera a la montaña y allá recibió unas tabletas. No sé si era Apple, yo no sé si era Android, pero él recibió la tableta que contenía los 10 mandamientos. No, that's cheesy. ¿Ok? Y mientras estaba Moisés en la montaña por un montón de tiempo, empezaron a agarrar las pantallas o los aretes, los anillos, todo lo que era de oro, y hicieron unos dioses y empezaron a adorar estos dioses falsos. Y es interesante porque estamos empezando a ver muchos de estos mismos dioses que se movían en esos tiempos empezar a levantar sus cabezas hoy en día a través de un espíritu diabólico que se está moviendo en la tierra. Son los mismos dioses del pasado manifestándose hoy en día. Y ahorita vamos a llegar allá. Así que muchos de ellos empezaron a adorar a dioses falsos, volviendo a la cuestión de dónde vivía Dios. Esteban reconoció el papel del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, pero sostuvo que Dios mora en templos no hechos por manos de hombres, y concluyó acusando al concilio de resistir al Espíritu Santo, al igual que sus antepasados. Cuando Dios empieza a hacer cosas diferentes, muchas veces los religiosos, los que han estado en la iglesia por muchos años, empiezan a resistir porque a lo mejor cuando se convirtieron tuvieron una experiencia y los indoctrinaron en cierta forma de adorar, de escuchar, de hacer cosas. Y cuando Dios empieza a hacer algo diferente, como no está dentro de su cajón, como no está dentro de su marco religioso o dogmático o aún teológico, si Dios empieza a hacer algo diferente, empiezan a resistir. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado y pedirle discernimiento al Señor cuando Dios empieza a hacer cosas o cuando se ve algo diferente. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Okay, Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Su palabra nunca cambia. El mensaje nunca cambia. Ahora, los métodos que se usan para alcanzar a las personas, los métodos pueden cambiar. Estamos acá. Y hay gente que critica los métodos, hay gente que señala los métodos, pero si el método está ganando almas para Cristo,
por su fruto los conocerán. Estamos acá. Así que es bien interesante porque él empezó a decir, están resistiendo al Espíritu Santo porque los padres hicieron lo mismo y muchos mataron a los profetas. Persiguieron la venida del justo, que es Cristo, se convirtieron en sus traidores y asesinos. De hecho, fueron ellos los que no cumplieron la ley. Los mismos religiosos inventaron otras leyes y empezaron a seguir otras enseñanzas y se referían al Torá, pero eran comentarios de comentarios de comentarios que hacían referencia a lo que era la ley. Por ejemplo, si uno va al libro de Mateo, capítulo 5, le voy a dar un ejemplo de esto rápidamente, porque los mismos religiosos no sabían lo que decía la Escritura. Y cuando Jesús vino, Jesús era la palabra hecha carne, ¿ok? Y dice aquí en Mateo, por ejemplo, si notas Mateo capítulo 5, verso 16 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. En el verso 21 dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, ¿ok? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús en el verso 21, en el verso 27, en el verso 31, en el verso 33, Él dice: oíste que fue dicho. Porque los maestros en ese entonces estaban enseñando de comentarios, de comentarios, de comentarios, de comentarios que hacían referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Aló? Ok. So Jesús viene y dice: oíste que fue dicho, no matarás. Verso 22 dice: pero yo, Jesús, que es la palabra hecha carne, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, dicho sea de paso, el domingo que viene vamos a estar hablando de cómo resolver conflictos. ¿Has tenido algún conflicto con algún amigo, algún compañero, a tu esposo, tu esposa, tus hijos? Pues el domingo vamos a estar hablando de cómo resolver conflictos. Verso 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero él empieza: oíste que fue dicho. Okay. Verso 31 dice: también oíste que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y después Jesús viene y le da una respuesta. Verso 33: además habéis oído que fueron dicho a los antiguos. Jesús lo que está diciendo es: mira, Esteban trajo algo a la luz donde los mismos fariseos, los saduceos, no estaban cumpliendo la palabra porque estaban siguiendo enseñanzas establecidas por hombres. Así que es interesante todas estas cositas. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y es interesante porque cuando él empezó a predicar esto, que Cristo era el que había venido, él era justo, los mismos religiosos se convirtieron en sus traidores y sus asesinos. De hecho, fueron ellos los que no cumplieron la ley, porque les acabo de mencionar que ellos estaban enseñando comentarios de comentarios. Y cuando Esteban empieza a predicar la palabra del Señor, fueron cortados, sintieron una convicción, sintieron un redarguir en sus vidas, que dice que rechinaron a Esteban. Entonces, ¿qué significa eso, Pastor Alfonso? Le hicieron así. No podían decir malas palabras porque me imagino que los querían decir. Pero ¿tú te has molestado con una persona de tal forma donde como que uno... You know what I'm talking about? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Y así se pusieron los fariseos, los saduceos. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, predicó. Ellos se enojaron con él, pero él miró al cielo, vio la gloria de Dios. Y esto es algo bien interesante, que él vio a Jesús a la diestra del Padre y Jesús estaba de pie. Y eso representa algo poderoso, porque yo creo con todo mi corazón que cuando Jesús se pone de pie, es una posición de autoridad. Es como si estuviera mirando del cielo. Y él dice: miren lo que está haciendo mi hijo, miren lo que está haciendo mi hija. Me están representando,
están predicando, están enseñando, están haciendo una diferencia hasta el punto que estaba dispuesto a dar su vida. Y Esteban fue matado, lo mataron. Presentaron falsos cargos, pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y de esta manera él se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Ahora, ¿cómo? A él lo apedrearon. Hoy en día te bloquean. Hoy en día they ghost you. No te devuelven el texto. Hoy en día no te vuelven a hablar. Hoy en día te cancelan. Hoy en día en países en el Medio Oriente hay personas que les han cortado la cabeza, los han asesinado por su fe. Y nosotros nos molestamos cuando nos bloquean en Facebook o YouTube o algo así. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pues mira, vamos a ir al verso 1. Vamos a ir al verso 1. Porque Esteban empieza a predicar y él empieza a usar a su padre Abraham como un ejemplo. Y Abraham es un ejemplo no solamente para los religiosos, sino también para nosotros que estamos acá. Y dice en el verso 1 que el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Porque en el capítulo 6 terminando, él está predicando en contra de la ley y él está predicando en contra del templo. ¿Ok? Y el sumo sacerdote dice entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones. Mire qué respetuoso también es, porque el hombre es un orador, el hombre es un comunicador, reconoce las personas que están ahí, dice varones, hermanos y padres. ¿Okay? Refiriéndose a las personas en autoridad que son padres espirituales, y con mucho respeto se empieza a explicar: oír, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Antes era Abraham y después el Señor le cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay unos principios bien tremendos. Primero, el Señor cambia tu nombre. Tú eras una persona antes, Él vino a tu vida, te transformó, ahora eres una persona nueva. ¿Ok? Si amas al Señor porque entiendes que Él te ha transformado, que el Señor ha hecho algo nuevo en su vida, pues Él ahora te va a dar directrices, Él te va a guiar, te va a dar instrucciones. Y la clave para el éxito, la clave para la prosperidad, la clave para ser fructífero, la clave para hacer la voluntad de Dios es cuando Él te pide hacer algo, obedecer, aunque no entiendas lo que Él te está pidiendo hacer. Estamos acá, porque mire lo que dice. Dice: estando en Mesopotamia antes que morarse en Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Él no fue bien específico, él simplemente le dijo: sal y yo te voy a mostrar en el camino. Hay ciertas cosas que cuando Dios te habla, uno tiene que tomar un paso de fe. Uno no puede esperar a analizarlo, prepararlo, examinarlo, asegurarle que todo está bien. Hay cosas, hay oportunidades que aparecen que uno simplemente tiene que decir: sí Señor, te voy a obedecer. Y uno toma, digan conmigo, un paso de fe. Sometimes you gotta do that. Uno tiene que hacer eso. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él no sabía. El Señor en el camino le iba a mostrar dónde él se iba a quedar. Verso 4. Entonces, ¿ves lo que dice? Verso 4. Entonces salió. Él no se quedó pensando, no se quedó analizando, no se quedó poniendo: Señor, realmente este eres tú, muéstrame una señal. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Es interesante porque Esteban le está predicando. Esteban está en Jerusalén, está en el futuro, por decirlo ahí. Él está contando de la historia y le está diciendo: el lugar donde nosotros nos encontramos ahora mismo, el Señor le reveló esto a nuestro padre Abraham.
Y el Señor honró la fe del padre Abraham, honró la obediencia de Abraham. Y nosotros estamos aquí parados hoy y nosotros podemos entender este lugar que donde estamos acá. Hace 50 años atrás el Señor le habló a un hermano anglosajón y el Señor lo usó para levantar esta iglesia. Y le dijo, ¿sabe qué? Vamos a llamar a esta iglesia la iglesia de fe. Y se llamó Faith Assembly. Okay. Y muchos de nosotros no sabemos la historia de esta iglesia, pero empezó en una capilla pequeña y después se hizo un edificio un poquito más grande que está en la propiedad de atrás. Nosotros tenemos otros 13 acres en la parte de atrás donde está el gimnasio. Okay. Y allá tenían una pequeña iglesia y poco a poco fue creciendo la iglesia y eventualmente construyeron el templo que hoy en día lo conocemos como Family Hall, pero en esos años se conocía como Hogan Hall. Y en 1990 se construyó este edificio. Okay, por la obediencia no solamente de un hombre, pero de un grupo de personas que tenían la visión de alcanzar a las almas para Cristo en la Florida Central. Okay, so nosotros estamos acá por la obediencia de un hombre. So Esteban, él está usando el padre Abraham para decirle a los religiosos, el Sanedrín y los fariseos que estaban ahí, diciendo, el lugar donde nosotros estamos aquí parados es porque Abraham salió de Mesopotamia, no sabía para dónde iba, pero obedeció. Porque dice el verso 4, entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán y de ahí murió su padre y Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros están habitando ahora mismo. Dice, no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. Oh, amados, a lo mejor el Señor te ha prometido algo, a lo mejor el Señor te ha dado un sueño, a lo mejor el Señor te mostró algo y a lo mejor tú estás esperando. Y déjame decirte, a lo mejor el Señor te dio el sueño, te dio la visión, pero son tus hijos, son tus nietos que van a caminar en eso. Porque a veces pensamos que es para nosotros. No, le servimos al Dios del padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Es un Dios generacional. Mi esposa y yo nos graduamos de una universidad cristiana que se llama Oral Roberts University. Y nunca me olvido, Oral Roberts, en 1950 y algo, el Señor le dio la visión de construir esta universidad. Una universidad bien moderna, hasta tiene una cruz. Él le decía, esta cruz es del siglo XXI y es una cruz enorme. Uno puede subir en un ascensor a una plataforma donde están orando 24 horas al día. 1950 y pico, ¿ok? Y me acuerdo en 1994 cuando estábamos allá. Wow, that's a long time ago. Me acuerdo que yo estoy caminando a través del campus. Teníamos que usar, la gente pregunta, pero ¿por qué tú nunca usas corbata y eso? Porque todos los días tenía que ir en corbata a clase. Por 4 años teníamos que usar corbata y faldas y me traumé. All right. Y me acuerdo, un día yo estoy parado en la universidad y el Señor me habla y me dice, estás parado en el sueño de un hombre. ¿Quién se va a parar en tu sueño? Y Oral murió hace años atrás. Evelyn murió hace años atrás. Y la universidad está ahí todavía. Y todos los años hay estudiantes y estudian y se preparan para el ministerio, para diferentes cosas. Oral ya no está, pero hay una generación que sigue disfrutando del sueño, la visión, el propósito que Dios puso en la vida de ese hombre. Y mi reto hacia ti en esta mañana o en esta noche, mientras estamos mirando estos versos, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que te ha mostrado? ¿Has obedecido? ¿Has salido de tu parentela? ¿Has salido de tu zona de comodidad? ¿Has sido obediente? Porque si has sido obediente, a lo mejor no estás viendo ahora mismo lo que el Señor te mostró, pero eso no significa que no se va a cumplir. Estamos acá. Pero lo que dice acá, porque el Señor dice aquí en este verso, en el verso 5, no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. ¿Tú sabes lo que es que el Señor venga y te diga, tú vas a ser padre de multitudes? Y cuando miraba a su esposa, ella estaba estéril, ella era viejo, no habían tenido hijos.
Cuando el Señor viene y te dice, vas a ser un millonario. Y de un momento mira tu chequera y uno ve que ya te cobraron $25 porque rebotó el cheque. Porque hay insuficientes fondos, pero Señor. Pero ahí es donde uno tiene que caminar. Señor, me mostraste, Señor, tú me prometiste, vamos a creer tu palabra, vamos a seguir caminando, creyendo, porque esto es tu obra, esto es lo que tú nos has llamado a hacer, esto es lo que tú me has mostrado, y vamos a creerle al Señor, porque si Él lo prometió, Dios lo va a cumplir en nuestra vida, lo va a cumplir en tu vida, lo va a cumplir para tu generación y generaciones. Verso 6. Entonces Dios le promete esto cuando no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre. Dios le mostró todo lo que iba a suceder y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán. Mire lo que dice, en este lugar donde ellos están. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Dios le hizo un llamado a Abraham. Dios a ti te está haciendo un llamado. Dios a ti te está tocando la puerta. Hay personas que están corriendo de su llamado. Hay personas que están tratando de escaparse de su llamado. Hay personas que están, no, eso es para el pastor, eso son para los líderes, eso no tiene nada que... Yo, tener un grupo pequeño, no, yo solamente quiero venir y sentarme. Dios te está haciendo un llamado. Y el llamado es salir de tu sala de comodidad, de su zona de comodidad. Este hombre, Abraham, tenía que salir de Mesopotamia, tenía que salir de su parentela, tenía que salir de su... Y a veces pensamos que Abraham era perfecto. Abraham no siguió todas las instrucciones perfectamente, porque el Señor le habló a él que saliera de ese lugar. Y vamos a ver más adelante, en otra enseñanza, que él se trajo a su padre, él se trajo a un sobrino, y a veces le añadimos cosas al llamado del Señor. Porque el hecho de que sea bueno algo no significa que Dios te está mandando a hacerlo. O a veces pensamos que porque hay una necesidad, Dios quiere que yo supla esa necesidad. Por eso uno tiene que estar atento a la voz del Espíritu. Por eso un devocional todos los días, leer la palabra, estar atento a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía habla hoy en día. Él nunca te va a decir algo diferente a su palabra. Todo lo que Dios te va a pedir siempre se va a alinear a su palabra. Pero Él te susurra y Él te puede decir, yo quiero que predique acá, yo quiero que hagas esto, yo quiero que monte un negocio, y con tu negocio Dios te voy a prosperar. Pero de tu negocio ahora yo quiero que tú apoyes misioneros, yo quiero que tú plante edificios para que iglesias se puedan reunir. Yo no sé qué es lo que el Señor te va a decir, pero es oír y ser obediente a lo que Dios te está pidiendo. Estamos acá. Y nosotros hemos sido impactados por la obediencia de este hombre Abraham. Vivieron en Canaán, pasaron por procesos. El Señor le prometió que la posesión, la promesa que iba a venir sobre él, también iba a caer sobre sus descendientes. Él le dio un pacto. Y el pacto era un pacto de circuncisión, que todo judío, el varón se tenía que circuncidar el 8º día. Gracias a Dios que no somos judíos y ya no tenemos que hacer eso. Pero sí hay una circuncisión que cada uno debemos de hacer, es cortar esas cosas que son estorbo en nuestros corazones. Y Dios quiere que hagamos una circuncisión del corazón. Es una obra interna, no es una obra externa. Porque lo que Dios siempre hace, lo hace internamente. Por eso uno no puede arreglarse de afuera hacia adentro. Uno se arregla de adentro hacia afuera. Por eso el bautismo es tan importante, porque Dios está obrando algo en tu vida, dentro de tu vida. Te está transformando, te está cambiando tu forma de pensar, está cambiando tu forma de hablar, está cambiando tu forma de actuar, está cambiando tu forma de hacer las cosas. Porque Dios a través del Espíritu Santo te está formando, te está podando, está circuncidando, está quitando las cosas que no le agradan a Él,
para que tú puedas agradarle a Él de la forma que piensas, de la forma que hablas, de la forma que actúas, de la forma que interactúas con personas. A lo mejor no estás donde quieres estar, pero dele gracias a Dios que no estás donde estabas antes. Porque a veces nos frustramos. Yo a veces yo alzo la voz, grito o hago unos gestos o reacciono y a veces yo digo, ay, pero Señor, ya son 35 años de conocerte, pero Señor, tú no has terminado conmigo todavía. Señor, siga bregando con mi genio, siga bregando con mi temperamento. Yo soy una persona sumamente impaciente. Por eso a veces yo le pido al Señor, Señor, yo soy paciente. Señor, yo no te pido paciencia porque yo sé que si yo le pido paciencia al Señor, Él va a traer a aquella hermanita a mi vida, va a traer aquella situación, va a traer aquella pareja, va a traer aquel whatever para hacerme paciente. Por eso yo siempre confieso, I'm a patient, yo soy paciente. Porque Él no ha terminado conmigo todavía. Y yo llevo un pracatán de tiempo en el Evangelio. Pero Dios está orando y Él quiere circuncidar nuestros corazones para agradarle a Él en toda área de nuestra vida. ¿Te puedo invitar a estar sobre sus pies? Seguimos la semana que viene. Porque solamente toqué como que 5 versos. Dios es un Dios de generaciones. Él le habló a Abraham. Abraham obedeció. Y lo que me llama mucho la atención de esto es que Esteban está predicando con una convicción, con un poder, con una autoridad, que dice la Escritura, lo leímos en el final del capítulo 6, que su rostro parecía el rostro de un ángel. Porque cuando uno ha pasado tiempo con el Señor, uno empieza a parecerse como las personas con quien uno pasa tiempo. Dime con quién anda. Si andas con Jesús, ¿sabe a quién te vas a parecer? Te vas a parecer más a Jesús. Vas a amar como Él. Vas a perdonar como Él. Vas a tratar a las personas como Él. Y Esteban tenía una convicción tan y tan fuerte que quería asegurarse que ellos escucharan el mensaje del Evangelio. Y cuando él empezó a predicar y empezó a usar sus ejemplos, y vamos a ver la semana que viene, porque primero usó el ejemplo de Abraham y después él va a usar el ejemplo de Isaac y de Jacob y de los 12. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás que hablé sobre cómo Dios procesó a José? Del pozo, casa de Potifar, a la prisión, al palacio. Pues todo eso él empieza a traerlo a la mesa como un mensaje. Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos un mensaje para dar, pero sí tenemos un mensaje. Yo lo mencioné la semana pasada. A veces queremos predicar, pero no sabemos predicar. Pero si tú has aceptado a Cristo como su Salvador personal y tú entiendes que Él ha hecho un cambio en tu vida, tú puedes decir, ¿sabe qué? Ya, yo era un drogadicto, yo era un mujeriego, o yo era esto, o yo era una prostituta, o yo era una chismosa, o yo era esto, o yo era lo otro. Pero un día escuchó un mensaje que Cristo había muerto por mí. Y había un hombre ahí con una camisa floreada y medio achinado y no sabía si hablar en inglés o en español, pero me dijo que Cristo me amaba y lo acepté. Y desde ese día en adelante mi vida fue diferente. Y ahora quiero ir a la iglesia, ahora quiero leer la Biblia, ahora quiero estudiar la Biblia, ahora quiero ayudar, ahora quiero contarle a otras personas del Señor. Y ahí uno tiene un testimonio y nadie te puede robar tu testimonio de lo que eras, cómo Cristo entró en su vida y cómo ha sido tu vida después de eso. Y cuando uno sale como Esteban, cuando siente esa convicción, porque uno reconoce lo que Dios ha hecho en la vida de uno, uno lo quiere compartir con todo el mundo. Y aquí es por qué mataron a Esteban. Porque la gente se va a molestar cuando tú empiezas a hablar. Esos demonios que están adentro de ellos, esos demonios que están ahí afuera, se van a agitar y se van a molestar. Y por eso tú les va a caer pesado a ellos. Por eso tú no les va a caer bien a ellos.
porque está estorbando los demonios que están llenándolos allá afuera. Por eso yo lo he mencionado aquí muchas veces. Hable de Krishna, hable de Allah, hable del mismo Satanás. Y la gente, no. Pero empiece a hablar de Cristo. Empiece a hablar de la verdad, el camino, la única forma de llegar al Padre, y todo el mundo reacciona. Empiece a hablar de valores bíblicos, empiece a hablar de la palabra de Dios y la intención de la familia original de un hombre y una mujer. Empieza a hablar sobre instruir a los niños en los caminos del Señor para que cuando sean grandes no se aparten. La gente se fastidia y se molesta, pero no le tenga vergüenza, no le dé pena. Porque yo prefiero agradar a Dios que agradar un sistema. Yo prefiero agradar a Dios que agradar un sistema malévolo, diabólico. Yo prefiero hablar la verdad y que me quiten. Porque un día yo me tengo que parar ante Dios y Él va a decir: ¿qué hiciste con mi mensaje? ¿Qué hiciste con tu llamado? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tu familia? Y le tengo que rendir cuentas a Él. Cada uno de nosotros. Volvamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Pase tiempo con el Señor para que cuando la gente te vea puedan decir: tiene una cara como un ángel. No por lo linda que eres o lo guapo que eres, sino porque has pasado tiempo con el Señor y la gente ve una diferencia en tu vida. Que ven una diferencia en tu forma de trabajar, que ven una diferencia en tu trato, que ven una diferencia en la forma que te comunicas, que ven una pasión en ti, que ven un amor en ti, y que hasta el punto donde dicen: sabe que yo quiero lo que ellos tienen, porque no se avergonzaron del evangelio de Jesucristo. Amén.